Hola hermanos, bienvenidos a este momento de algunas palabras de la palabra. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar la predicación del domingo, el domingo pasado. Si no lo alcanzó a escuchar, realmente le animo a buscarla. Me impactó a mí, cambió mi idea, mi definición de mundanalidad. Y sin repetir todo lo que dijimos el domingo, más que nada me puso a pensar, porque para mí antes la mundanalidad eran hechos, actos, eventos mundanos. Eran tal vez canciones mundanas, eran tal vez no tanto deportes, pero lugares mundanos, etc. Pero la Biblia no tanto define a lo mundano por lo que sucede al exterior de nosotros. Mundano es más bien definido por el cambio en nuestros corazones. Uno es mundano no por lo que hace, sino por el amor que siente, tal vez para las cosas que hace, tal vez para las personas con quien pasa su tiempo. Pero más que nada la mundanalidad lo definimos el domingo como cualquier cosa que nos causa amar a Dios menos u obedecer a Dios menos. Si eso, cualquier cosa, un cine, un canto, difícil que un canto cambie tanto mi corazón, pero tal vez es posible. Si una persona, un grupo de personas, un grupo de amigos, etc., me cause amar a Dios menos, yo debería evitarlo porque me está causando a ser más mundano. Mientras que lo pensé un poco más, se me vino a la mente varios ejemplos en la Biblia de guerreros de la fe, hombres que lograron mucho para Dios, pero luego la mundanalidad entró a sus vidas. El primero lo encontramos en Jueces capítulo 8. Si quiere le invito a buscar, tomar la Biblia y buscar estos pasajes conmigo. Van a ser 3 pasajes distintos y vamos a leer varios versículos ahí. Yo los voy a buscar por lo menos en mi texto, en mi Biblia, y tal vez usted pueda hacer lo mismo. Jueces capítulo 8. Leímos esta historia hace ya varios meses por medio de nuestro estudio del libro de Jueces, pero se me vino fácil a la mente a causa de que lo habíamos visto anteriormente. Estamos hablando de Gedeón, el guerrero, el libertador de Israel en contra de los amorreos, la palabra se me escapa, de los de Efraín. No, los de Efraín eran de ellos, perdón. En fin, Dios usó a Gedeón para liberar a Israel de sus enemigos. Y en capítulo 8, versículo 23, la guerra ya pasó, ya ha sido victorioso, y la Biblia dice en 8:23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor. Empezó bien, por lo menos con sus dichos, pero vamos a ver que su corazón ya era mundano. Versículo 24. Y les dijo Gedeón: deseo haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó ahí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestiduras de púrpura que portaban los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Voy a leer hasta el 30. Y Gedeón hizo de ellos, de estos zarcillos, hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel, note la palabra, todo Israel fornicó tras ese efod en aquel lugar. Y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Como explicamos cuando lo vimos en nuestra serie del libro de Jueces, no sé si literalmente fornicaron, aunque bien es posible, o si más bien está hablando de una fornicación espiritual. Es decir, los que se habían comprometido a Dios y solo a Dios ahora andan siguiendo a un ídolo, a un efod. Versículo 28. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas esposas. ¿Cómo puede ser que este hombre que era escondido de su propia sombra, dijimos en nuestro estudio, este hombre que no era nadie en Israel y Dios lo tomó, Dios lo usó, se entendería que él debería vivir el resto de su vida agradecido a Dios por todo lo que había hecho por él? Pero algo cambió en su corazón. Desde que logró la victoria, en pocos días ya está viviendo
de una forma que demuestra que su corazón es mundano. Su corazón ya no ama a Dios como debería amarlo. Él ya no quiere obedecer a Dios como debería obedecerlo. De hecho, vemos que al contrario anda desobedeciendo a Dios. Al principio rechazó la soberbia de la vida. Vimos las tres áreas que Satanás usa para tentarnos. La soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. Y en versículo 23 rechaza la soberbia. Yo no quiero ser tu rey. Dios debe ser el rey. Amén, amén. Hizo bien ahí. Pero en versículos 24 y 30 cayó en la concupiscencia de la carne y de los ojos. En versículo 24 quería el oro. Y en versículo 30, la Biblia dice que tuvo muchas esposas. Sabemos que no fue la voluntad de Dios que él tomase el oro para hacer un ídolo. Sabemos que no fue la voluntad de Dios que él tomase muchas esposas. Ese no fue el plan de Dios para su vida, pero su corazón ya no le importaba la opinión de Dios, le importaba lo que Gedeón quería. Y temo que muchos de nosotros podemos caer en lo mismo, donde llegamos a un momento en nuestras vidas cuando ya no nos importa lo que Dios quiere. Nos importa solo lo que yo quiero. La mundanalidad. Y también en el versículo 27 cayó en la soberbia de la vida. Él quería ser el dueño del Dios. Y por eso se hizo un efod, el cual todos fornicaban tras ese efod. Llega mi hijo, pero voy a seguir predicando como quiera. Ustedes pueden saludar a Samuel. En 1 de Reyes capítulo 11. 1 de Reyes capítulo 11 encontramos a otro personaje del Antiguo Testamento, quien Dios usó sin duda. Estamos hablando ahora del rey Salomón. Dios lo usó para edificar un templo hermoso, un templo incomparable a cualquier otro templo, podríamos decir. 1 de Reyes capítulo 11. Ayer estaba grabando algunas otras cosas pequeñas para las publicaciones digitales que hacemos, y él quería mirarme. Parece que quiere andar con papá, quiere imitar a papá, y eso es bueno, pero a la vez un poco espantoso, ¿verdad? Porque hay algunas cosas de mi vida las cuales no quiero que él imite. Y bueno, pido sus oraciones por mi familia. Pero 1 de Reyes capítulo 11, empezando en el versículo 1, la Biblia dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, la esposa que ya tenía, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Y sabemos que aunque Salomón era el rey más sabio, aunque era alguien quien Dios usó en gran manera, en versículo 2 la Biblia dice especialmente acerca de estas mujeres, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. Claro, fue pecado la poligamía, las muchas esposas que él había tenido. Fue pecado rechazar el consejo de Dios, el aviso de Dios, que no debería seguir a ni una de estas mujeres que iban a cambiar su corazón. Pero su corazón ya estaba mundano. En su corazón ya había dicho: no quiero lo que Dios quiere para mi vida, yo quiero lo que yo quiero. Y en versículo 3 dice: y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas torcieron su corazón. La mundanalidad ya estaba ahí. No podemos echar la culpa a las esposas de Salomón. La mundanalidad ya estaba ahí. Pero ellas tenían una influencia en su vida para que fuese aún más mundano. En su corazón mucho menos quería obedecer a Dios y mucho más quería hacer lo que él quería hacer. Ya leímos versículo 2, donde Dios prohíbe casarse con incrédulas, con esposas que no sean seguidores de Dios. Y en versículo 4 dice: y aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de su padre David. Más adelante va a detallar cómo es exactamente que Salomón siguió a estos otros dioses. Pero aquí empieza con lo más importante. En su corazón ya se había alejado de Dios. En su corazón ya era mundano.
Muchas veces, claro, podemos identificar a los hermanos mundanos que andan viviendo con el mundo y decimos, wow, qué mundanos son. Y están expresando el deseo de su corazón. Sí. Pero muchas veces nosotros tenemos el mismo deseo en nuestro corazón. Simplemente lo controlamos un poco mejor, o más bien, lo escondemos un poco mejor. Cuando nosotros somos iguales de mundanos que ellos. En el capítulo anterior, Salomón se equivocó, pienso yo, al demostrar toda su riqueza a la reina de Seba. En capítulo 10, versículo 3. No mucho después, menos de 100 años por lo menos, las riquezas de Jerusalén serían robadas por sus enemigos. Creo que ahí, en capítulo 10, versículo 3, cuando demostró todo lo que ella tenía, la reina de Seba, todo lo que él tenía, la reina de Seba, cayó en la soberbia de la vida. ¡Míreme a mí! Y menos que 100 años después, Israel pagó el precio por eso. Cuando el enemigo vino y sabía justo dónde ir, sabía justo qué tenían para poder robarlo. Con las esposas cayó otra vez en la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne. Vemos a uno más. Primero de Reyes capítulo 19. Usted va a decir, ¿Elías? ¿Elías lo señalas como mundano? Claro, por un momento en su vida llegó a tener un corazón mundano. Un corazón que no amaba a Dios como debería, no obedecía a Dios como debía. Primero de Reyes capítulo 19, el contexto aquí es en capítulo 18, recién tenemos la historia creo más conocida del profeta Elías. Cuando Elías había pedido el poder de Dios y Dios mandó fuego del cielo para consumir el sacrificio en su altar que había derramado con mucho agua para enfatizar, mi Dios es Dios. El pueblo había matado a muchos de los profetas del falso dios Baal, el ídolo Baal, y él debería estar triunfando y victorioso. Gracias, Señor, por demostrar tu poder en mi vida. Pero el rey, dentro de poco tiempo, todavía estaba enojado con Elías. Elías tal vez no obtuvo el resultado que él buscaba tener. Todavía no puede vivir en paz y tranquilidad como deseaba. Y por lo tanto, 1 de Reyes capítulo 19, versículo 1, la Biblia dice, y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, te voy a matar. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, baste ya, oh Jehová, quíteme la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos ver un poco la humildad de él, ¿verdad? Yo no soy mejor que mis padres, pero era humildad fingida, creo yo. Él cayó en ese momento en la soberbia de la vida. Él quería que todos le honrasen a él. En vez de decir, no importa si me honran a mí, no importa si Jezabel no me honra a mí, y no importa si Jezabel no honra a mi Dios, por lo menos muchas personas vieron el poder de Dios, y yo existo para la gloria de Dios. Ese no era el deseo de su corazón, el deseo de su corazón era su propia gloria. Claro, creo que se arrepienta, Dios obra en su vida para cambiar su corazón, para devolverlo a donde debería estar, para que pueda seguir sirviendo a Dios, pero por un momento, aunque sea un momento breve, Elías cayó en la mundanalidad. No dio la honra, al final decidió seguir amando a Dios más que a su propia vida, siguió obedeciendo a Dios porque Dios le cambió el corazón. Pero yo creo que en estas tres personas, estos tres varones de Dios, podemos ver algo de cada uno de nosotros. Algunos tal vez como Gedeón, no hemos hecho mucho para Dios, y luego de repente hacemos algo para Dios, y poco después decimos, bueno, ya hice todo lo que debo hacer, ahora vivo mi vida para mi bien. No sé si hay alguno que sea así, que en el pasado hacía mucho para Dios, y ahora solo está viviendo para sí. Podríamos decir algo parecido acerca del rey Salomón. Él empezó con todo. Empezó con todas las oportunidades para vivir por Dios y por un buen rato vivió por Dios. Y luego su corazón se fue con el mundo. Y tal vez hay otros como Eliseo, que vivían por Dios,
por un momento tal vez pasaron o están pasando por una etapa de mundanalidad y Dios está obrando en su vida para llamarles a volver, a amarle y obedecerle como deberían. Eliseo es el único de estos tres que volvió a servir a Dios y volvió a vivir por Dios. Pero le prometo, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que estás pasando ahora en tu vida, Dios todavía puede usarle. Dios todavía quiere usarle. Si es que usted anda con vida, es porque Dios se lo dio y por algo se lo dio. Decide ahora mismo que amar a Dios y obedecer a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Más importante que la plata, más importante que la fama, más importante que lo que sea. Lo más importante es amar a Dios y obedecer a Dios. Si te va bien o si te va mal, sigue amando a Dios, ¿verdad? Gedeón y Salomón dejaron de amar a Dios cuando todo les iba bien. Elías dejó de amar a Dios cuando todo le iba mal. Pero en lo bueno y en lo malo, sigamos amando a Dios. Sigamos obedeciendo a Dios, pase lo que pase. Señor Padre, ayúdanos a vivir por ti. Perdónanos por nuestros corazones. Perdóname a mí por tal vez juzgar la apariencia cuando mi corazón ha estado mundano. Dios, ayúdame a vivir por ti, ayúdanos a cada uno a vivir por ti, a alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio y a hacer todo lo que usted quiere que hagamos. Cuídanos, úsanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Los que no pudieron estar el miércoles se perdieron un buen estudio, pero no se desespere, habrá otra oportunidad el miércoles que viene a las 9 de la noche, las 21 horas. Mándame un mensaje para que yo le pueda dar el link, la invitación si quiere participar. Estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos entrando a lo bueno, los argumentos que Pablo presenta en defensa del Evangelio verdadero. Le va a ayudar mucho, no tan solo en su entendimiento del Evangelio, pero también en su habilidad de explicar el Evangelio a otros. También el miércoles pasado hicimos algunos anuncios acerca de la posibilidad de volver a reunirnos, por lo menos cuando llegamos a paso 2 o paso 3, solo Dios sabe cuándo eso será, pero podremos tener más oportunidades para estar juntos. Y si quiere más detalles, le comparto más detalles personalmente. También hablamos de que Galilea, hoy yo estoy grabando el jueves en la mañana, Galilea debería entregarme el cheque, pero también ofrecieron ayudarnos con los planos de la ampliación que queremos hacer. Supuestamente de la bondad de su corazón lo hicieron, o más bien porque se sienten mal de toda la tontera de la demora que ha habido en entregar esa propiedad. Sigamos orando. Bueno, también en el grupo compartimos la idea que tenemos, la visión que tenemos para esos planos. Entonces, si a usted le interesa ver una copia, escríbeme, por seguro le hago llegar una copia de esa idea, la visión que tenemos para esa propiedad. Pero sigamos orando, que Dios lo provea pronto. Y también oremos por los varones de la iglesia. Quiero que algunos pronto participen también. Tenía planes de que ya hubiesen predicado por nosotros, pero nunca hemos tenido un domingo juntos. Quería que fuese un domingo. Tal vez vamos a ver si algunos están dispuestos a predicar en esta oportunidad de las palabras en la palabra, o predicar el viernes cuando volvemos a reunirnos. Quiero involucrar a todos para que todos podamos crecer, para que yo igual puedo ser bendecido al escuchar la palabra de Dios que otro ha estudiado, otro ha preparado para nuestra edificación. Dios ha colocado a todos nosotros dentro de la iglesia para nuestra mutua edificación. Yo no soy el único edificador. Todos podemos edificarnos los unos a los otros, y estoy anticipando con muchas ganas la oportunidad, tal vez muy pronto, de ver a algunos otros enseñando, y espero que todos podemos apoyarles también, orar por ellos, que todos, cada uno de nosotros, seamos lo que Dios quiere que seamos. Con eso no digo nada más, le agradezco por su tiempo, espero vernos algún día muy pronto.